desde que iniciamos a hablar sobre este libro de Josué, dijimos que el tema principal de este libro es cómo Dios dirige a su pueblo en tomar posesión sobre la tierra prometida. Y ya hemos visto algunos temas, hablamos del desafío que Dios le presenta a Josué, de esa nueva generación que es la que realmente entró en la tierra, a tomar posesión de la tierra prometida, del arca del pacto como un medio en que Dios manifestaba su presencia en medio de su pueblo y cómo iba dirigiendo. Hablamos también de nuestros hijos y cómo debemos dejar el legado a nuestros hijos, porque es algo que nos enseña también este libro. Y ya más recientemente se nos habló acerca de cómo Dios hace las cosas a su manera. Y en esa ocasión se tocó el tema de la toma de Jericó y cómo dirigió Dios en ese momento a su pueblo y cómo Dios le pidió al pueblo que hiciera cosas que a muchos les podrían parecer ilógicas o extrañas, pero al final era Dios que estaba dirigiendo a su pueblo y lo llevó a la victoria. La semana pasada nuestro hermano Suri nos hizo favor de compartir acerca de cuando nosotros nos alejamos de sus planes y se habló específicamente del pecado de acá en el capítulo anterior, el capítulo 7. Y el pasaje nos describe cómo al querer tomar Jai, una ciudad mucho más pequeña que Jericó, el pueblo de Dios sufrió una derrota, ¿verdad? Y cómo hubo muertos también, y eso trajo tristeza y desánimo. Incluso Josué tenía una actitud de duelo y estaba preocupado porque ahora qué le iba a decir al pueblo, ¿verdad? Porque ya Dios le había dado un lugar especial, la gente ya lo veía con una posición especial y ahora habían sufrido esta derrota y muchos estaban pensando pues habría sido mejor que nos quedáramos en Egipto y que muriéramos ahí o que muriéramos en el desierto, ¿verdad? Entonces vimos cómo cuando nos apartamos de los planes de Dios, cuando nos apartamos de la voluntad de Dios, cuando nos separamos de los mandatos de Dios, simplemente las cosas no funcionan. A la meditación del día de hoy le hemos titulado las raíces o raíces, ¿verdad? Y la primera parte de este capítulo 8 nos narra cómo después de que Dios limpió a su pueblo en todo ese proceso que se narra en el capítulo anterior, nos describe cómo ahora el pueblo sí toma posesión de Jai, nos narra algo muy interesante, que ahora que todo el pueblo hace lo que Josué le manda, y creo que es muy interesante lo que hace Josué al final de este evento, de la toma de Jai, ¿no? Que es lo que acaba de dar lectura a nuestro hermano Salomón. ¿Por qué me parece que es muy importante? Porque consiste en que todo el pueblo, todos habían fallado, cuando falló uno, todos fallaron. Ahora todo el pueblo tenía que tomar conciencias de que es muy importante seguir las instrucciones de Dios. Es muy importante hacer lo que Dios nos está pidiendo. Y entonces vemos a Josué que hace algunas cosas. ¿Qué es lo que hace Josué? Dice el texto que lo primero que hace Josué es edificar un altar en el monte Ebal, así como como Moisés lo había mandado. Un altar para ofrecer ofrendas de paz. Y me parece muy importante, en primer lugar, que el pueblo reconociera que había fallado, que al desobedecer una persona, todo el pueblo había fallado. Y ahora Dios les había mostrado su cuidado, su amor, cómo es Él quien los guiaba, cómo es Él quien los dirige. Les había dado la oportunidad de vindicarse y de estar ahora, salir victoriosos tras la toma de esta ciudad, Jai. Y ahora entonces se trata de reconocer como pueblo, por un lado la falla y por otro lado dar gracias a Dios por el amor y por la dirección que Él estaba dando a su pueblo. ¿Dónde es donde Moisés le dice a
al pueblo que cuando entraran construyeran un altar e hicieran esto. El pasaje lo encontramos allá en Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20 es un capítulo muy conocido porque es el capítulo donde se narra los 10 mandamientos. Y tras los 10 mandamientos, tras ese evento en que Dios le da los 10 mandamientos a Moisés, el pasaje nos describe cómo el pueblo estaba abajo del monte, pero todo temeroso, espantado. Incluso usa la palabra ahí de que el pueblo se puso lejos y le dijeron a Moisés, no Moisés, nosotros no queremos hablar con Dios porque es algo muy duro, es muy difícil. Tú habla con Él y tú nos dices qué es lo que debemos de hacer. Y Moisés les contesta al pueblo, no teman, porque Dios lo que quiere hacer es probarnos. Y fíjense cómo es interesante, cómo la presencia de Dios, la majestad de Dios, realmente cuando alguien la puede experimentar, trae temor de Dios, trae reconocimiento de la grandeza de Dios, trae el poder saber que es Dios el que manda, el que dice, el que determina. Y dice entonces el pasaje que el pueblo estuvo lejos y Moisés fue el que se acercó ahí a donde Dios estaba. Voy a leer solamente a una porción, si ustedes tienen su Biblia, quieren verlo, está ahí en Éxodo 20 a partir del versículo 18, pero yo nada más voy a leer la parte donde se determina esto de hacer el altar para ofrecer el holocausto. Leo desde el 23. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Versículo 24. Altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas, tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedra, no la labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no descubra junto a él. Entonces, es algo importante. Cuando hablamos de nuestras raíces, tenemos que hablar de nuestra condición, tenemos que hablar de dónde venimos, quiénes somos, qué es lo que realmente somos y sobre todo reconocer quién es el que nos permite estar aquí. Entonces, yo creo que es muy importante que nosotros tomemos o pongamos atención sobre esto, sobre nuestra condición y sobre lo importante que es reconocer si hemos fallado, venir delante de Dios con esta ofrenda de paz. Hoy podemos decir que en Cristo tenemos paz, tenemos la paz de Dios en Cristo Jesús. Debemos constantemente ponernos a cuentas, estar a cuentas con nuestro Dios. Ahora ya no tenemos a lo mejor que levantar ese altar para ofrecer esa ofrenda de paz, pero sí es importante que vengamos delante de nuestro Dios a ponernos a cuentas, a estar bien delante de Él, reconocer que hemos fallado, que nos hemos equivocado y pedir que sea Él nuestra guía, que sea Él quien nos dirija en todo momento a través de Cristo Jesús. La segunda cosa que hizo Josué, dice ahí el texto, que escribió una copia en piedra, una copia de la ley de Moisés delante de todos. ¿Cuál sería la razón por la que Josué realizó ese acto de escribir una copia de la ley de Moisés? Y me imagino que específicamente una copia de los 10 mandamientos, ¿no? Y me parece que era muy importante que todos de una forma física, una forma visual, recordaran que ahí estaba la ley. Que de alguna manera, si uno había fallado, todo el pueblo había fallado y que es importante delante de Dios reconocer sus mandamientos. ¿Por qué debía de hacerlo así? Para que todo el pueblo recordara y tuviera presente ese momento en que Dios había hablado. Y como leímos hace un momento, o como mencioné hace un momento ya en Éxodo 20, cuando Dios habló, todo el pueblo estaba temblando.
reconociendo la grandeza, la majestad, el poder de Dios y cómo todos reconocían su autoridad. Y era importante ahora que todos, de una forma visual también, de una forma física, reconocieran lo que Dios había hecho en un momento, lo que Dios había hecho, y todos tuvieran presente cómo hay que respetar la ley. Sobre todo hoy día, cuando escuchamos tantas posturas acerca de la ley o se cuestiona tanto acerca de la ley de Dios, es importante recordarlos y cuestionarnos también nosotros mismos y saber si realmente estamos reconociendo la ley de Dios. Hoy día, en nuestro momento histórico, estamos viendo muchas posturas, muchos aspectos que tienen que ver con la ley de Dios. Y muchos cristianos como que dicen, pues sí, como que ya deberíamos de actualizar, como que ya eso se quedó en el pasado, cuando no nos damos cuenta que la ley de Dios es algo que no cambia en ese sentido. Entonces me parece interesante también cuando Josué hace esto, que él forma al pueblo y todo el pueblo está muy ordenado, e incluso habla ahí de que estaban los ancianos, los oficiales, los jueces y en un aspecto también central, el arca del pacto representando la presencia de Dios. Así lo dice el versículo 33. Y todo Israel con sus ancianos, oficiales, jueces estaban de pie, uno y otro al lado del arca, en presencia de los sacerdotes, de los levitas, y llevaban el arca del pacto. No voy a seguir leyendo esta parte, pero creo que era un acto importante que Josué tenía que realizar. ¿Por qué hacerlo después de todo esto que había sucedido? Primero la derrota de Jai, después cómo Dios les levanta, les restituye y ahora los pone nuevamente en un lugar especial para seguir con la posesión de la tierra prometida. Finalmente, la tercera cosa que hizo Josué, dice el texto, que leyó toda la ley. Versículo 34 y 35. El 34, si lo leo, dice: después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. Y me imagino cuando hace referencia a esto de las bendiciones y las maldiciones, que lo que leyó Josué fue el libro de Deuteronomio. Algo muy interesante es que todos estuvieron presentes, porque el versículo 35 dice que también las mujeres y los niños. ¿Por qué era muy importante que todos estuvieran presentes, que todos escucharan? ¿Por qué era importante? Para que todos entendieran en qué consiste la ley. Y cuando estamos hablando de las raíces, creo que es importante que recordemos esto. Cuando vemos en el Nuevo Testamento, leemos sobre la ley, sabemos que no nos salvamos por las obras, que no nos salvamos por cumplir la ley. Y entonces, dentro de la iglesia, tenemos que decir, incluso dentro de la iglesia evangélica, hay como que un sentimiento adverso a la ley. Porque decimos, eso no nos salva, eso ya es del Antiguo Testamento y eso ya no lo debemos de hacer. Pero debemos de poner mucha atención. Efectivamente, la ley no nos salva, pero tenemos que poner atención entonces en qué sentido estamos como cristianos delante de la ley. Por ejemplo, el apóstol Pablo en su carta a los romanos se hace la pregunta, entonces, ¿la ley es mala? Y dice, de ninguna manera. Bueno, lo dice de la siguiente manera, el capítulo 7, versículo 7, la carta a los romanos. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo conocí el pecado sino por la ley. Yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Luego hasta el versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Allá es donde comienza el apóstol Pablo a decir
y bueno, lo que hay una lucha dentro de mí y lo que quiero hacer no lo puedo hacer y lo que no quiero hacer eso es lo que hago, ¿verdad? Ahí es importante cuando hablamos de la ley también recordar que el Señor Jesús mismo dijo que Él no vino a abrogar la ley, sino que Él vino a cumplirla. Y todavía más el Señor Jesús recomienda, cuando está hablando acerca de los fariseos y de que cómo a ellos les gusta poner cargas pesadas, Él recomienda a sus seguidores que los seguidores del Señor Jesús deben cumplir con la ley. O debemos de cumplir con la ley, debemos decir, ¿verdad? El cristiano verdadero sabe que la ley no es la que le salva, que no se va a salvar por cumplir la ley, pero el cristiano verdadero quiere cumplir la ley de Dios, quiere hacer conforme a lo que Dios ha mandado. ¿Por qué? Porque sabe que lo que Dios busca a través de la ley es el cuidado, la dirección, la protección, la guía para nuestras vidas. Es cierto que hay muchas cosas que tenemos que pedir dirección. Y hay muchas cosas en que nos cuesta trabajo todavía entender y diferenciar o darnos cuenta entre lo bueno y lo malo. La Biblia, el Señor Jesús también de repente en algunas ocasiones decía una cosa y después les decía, bueno, ¿se acuerdan que les dije esto? Ahora van a hacer de esta manera. Y si ponemos atención también en el mismo pasaje, en este evento de la toma de Jai y lo que había pasado, nos damos cuenta que Dios, cuando tomaron Jericó, les dijo al pueblo, no van a tomar nada del anatema, no van a... Pero ya en este capítulo 7, cuando Dios le dice al pueblo, sí, ahora tomen todo y van a sacar las cosas buenas y van a hacer uso de ellas. Entonces, ¿cómo podemos saber en cuanto a lo que Dios quiere para nosotros? Yo creo que la vida cristiana tiene algo muy interesante que tiene que ver con la comunión y la relación con Dios. Lo que estaba haciendo Josué al traer al pueblo a este acto especial, primero de reconocer la grandeza de Dios, estar en paz con Él y que Él es el que tiene todo lo mejor para nosotros. Segundo, de reconocer que su ley es perfecta, que lo que Él ha mandado es lo correcto, está bien. Tercero, de que cada uno de nosotros, cada uno de nuestros días tengamos presente lo que Dios ha determinado. Yo creo que es importante porque como cristianos debemos volver a nuestras raíces y entender que lo que Dios nos está pidiendo es para nuestro bien. No es que vamos a hacernos legalistas o judaizantes, no es de que vamos a hacernos tratando de marcar algunas cosas que sí realmente debemos en esa comunión con Dios saber qué es lo que debemos de hacer. No podemos en muchas ocasiones estigmatizar o solamente marcar esto así, esto es así, esto es así, porque Dios nos muestra su gran amor, su bondad, su misericordia, su guía, su dirección a través de muchas maneras. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Cuando nosotros tenemos que recordar de dónde venimos, de quiénes somos, nuestras raíces y qué es lo que Dios ha hecho por nosotros a través de la historia. Dios quiere que tengamos siempre presente esto, buscando una comunión y una relación íntima con Él a través de Jesucristo, a través de su gran amor, a través de su misericordia. Y Él quiere dirigir nuestras vidas, guiarnos, llevarnos a la victoria, llevarnos a la posesión de las cosas que Él ha prometido para nosotros. Siempre, siempre dependiendo de lo que Él ha determinado para nosotros. La invitación en esta hora. La invitación en esta hora es, hemos hablado mucho de dependencia de Dios. Creerle a Dios, obedecer
la ley de Dios, aunque a veces nos parece, como dijimos en la toma de Jericó, nos parece ilógico, nos parece como que está fuera de orden, pero lo que Dios nos invita es a que nos sujetemos, le obedezcamos, sigamos su guía, y Él siempre tiene lo mejor para nosotros. Cuando lo hacemos todo esto, ahora en Cristo Jesús, que es quien nos guía, quien nos dirige, quien determina a través de su Espíritu Santo, nos redarguye de pecado, nos hace ver y entender las cosas que no son correctas. La invitación es dependencia de Dios. Lo que está haciendo Josué al traer al pueblo y hacer estos actos, es decir, nosotros dependemos de Dios, nos sujetamos a Dios, obedecemos a Dios. Él es quien guía nuestras vidas, Él es quien nos dice qué es lo mejor y nosotros nos sujetamos a Él. Esa es la invitación para esta hora. Que nosotros cada día dependamos, nos sujetemos, nos sigamos la guía que Dios tiene para nosotros. Vamos a orar. Señor, te alabamos, te damos la honra y la gloria, porque, Señor, tú siempre has tenido lo mejor para tu pueblo y has buscado lo mejor para tu pueblo. A veces nos parece duro, nos parece difícil, a veces no nos parece lógico, pero, Señor, lo que tú quieres es lo mejor para tu pueblo. Haznos ver, haznos entender, haznos conocer, Señor, tu gran amor, tus maravillas, Señor. Y que en Cristo Jesús podemos disfrutar lo que tú tienes para nosotros. Pues, Señor, te lo pedimos y te lo rogamos en Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Amén.